Bueno, bienvenidos a todos una tarde más a esta segunda jornada de los encuentros con Tolkien. Hemos dejado 5 minutitos de cortesía, pero vamos a ir empezando ya. Primero de todo me gustaría hacer un pequeño sondeo. ¿Cuántos de vosotros habéis venido otros años a los encuentros? Levantad la mano. Vale, bueno. ¿Cuántos vinisteis ayer? Genial, muchas gracias por volver. Bueno, sabéis que mañana tenemos la última charla aquí en el aula magna y que el domingo, Día Tolkien, Día Mundial de Leer a Tolkien, vamos a celebrar una tarde de lecturas, brindis, canciones en el Multiverso Bar. Las encuestas que os hemos dado con el numerito, guardadlas, el número, porque con él participaréis en el sorteo que haremos el domingo allí en el bar de un lote de libros de Minotauro, ¿vale? Cortesía de Minotauro. Hoy queremos sobre todo dar las gracias a la Facultad de Filosofía y Letras, que ya va a ser el último año de los encuentros, que vamos a hacerlo aquí tal y como la conocemos, porque sabéis que van a tirarlo todo y van a hacerlo nuevo, así no se nos caen los techos, ¿vale? Al vicedecano don Gabriel Sopeña, porque es el que nos consigue el aula magna, que también es muy fan de Tolkien, y a nuestros patrocinadores, que no quiero que se me olvide ninguno, que nos han ayudado a poder hacer los posibles, aparte de la Sociedad Tolkien Española, al Bar Multiverso, Eren Alma, Libros Ediciones Minotauro, Librería Siglo XXI, Seller Calar, El Sótano Mágico y Zapatería Garras, ¿vale? Sin más, cuña publicitaria. Hoy, ¿qué tenemos hoy? Pues tenemos a dos compañeras de la Sociedad Tolkien Española, miembros de la delegación zaragozana, Ana Pérez e Irene Doménez, ¿vale? Que son miembros de la Sociedad Tolkien, como digo, desde hace bastante tiempo, y nos van a dar hoy una charla de introducción a la indumentaria en la Tierra Media, ¿vale? Sin más, os dejo con ellas. Después de la charla haremos un turno de preguntas por si tenéis cualquier duda, ¿vale? Así que cuando queráis, chicas. Buenas tardes, muchas gracias por venir. Yo soy Irene, ella es Ana, y bueno, la charla va a ser introductoria en el sentido de que no vamos a abordarlo todo. Hay demasiada información, son demasiadas épocas, demasiadas razas, para poder resumirlo en una única charla. Y como además nos va la marcha y nos gusta mucho, las dos nos dedicamos ella es diseñadora, yo soy modista, pues nos gusta mucho el tema, nos vamos a recrear en ello. Y va a ser una serie de charlas. Esta es solamente la primera. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Ya que estamos. Vale. El propio Tolkien nos decía en los libros que no conocía el detalle de todas las prendas de la Tierra Media. Conocía los detalles orográficos, los detalles del paisaje, los elementos naturales, pero la parte, cómo se vestían sus pueblos, no la conocía, no la veía con claridad. Entonces, a partir de aquí, vamos a hacer muchas suposiciones, vamos a investigar muchísimo tanto nuestro mundo como la Tierra Media para ver qué elementos hay en común y qué elementos podemos trasladar con un poquito de realismo, entre comillas, a la Tierra Media sin que sea mucho desmadre. Y sí que vamos a dar unas pinceladas por los diferentes pueblos de nuestro mundo que han inspirado o han podido inspirar, siempre pues un poco cogido con pinzas, a los pueblos de la Tierra Media. Y bueno, supongo que todos, cuando os digamos que imaginéis un personaje de la Tierra Media, tendréis la referencia visual de las películas, ¿verdad? Todos. Muy bien, pues olvidaos de ellas. Para comprender esta charla tenéis que ver los personajes y tal y como están escritos en el libro, no con la representación de la indumentaria que hizo Naila Dixon en las películas, que es maravillosa, pero ahora mismo no la necesitamos. De hecho, os vamos a pedir que por favor miréis un momentito a la pantalla, ¿vale? 1, 2, 3. Ya habéis olvidado, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Entonces, si os pedimos que imaginéis un personaje de la Tierra Media, ¿vosotros cómo lo vais a imaginar? Probablemente tenga un trasfondo medievaloide, pero todos los pueblos de la Tierra Media no están inspirados en la Edad Media de nuestro mundo. De hecho, se alejan bastante de ella. Entonces, lo que os vamos a explicar en primer lugar es un poco la diferencia entre indumentaria y moda. Es una cuestión que, no sé, es un poco rara. Es un poco como la pregunta entre arte y diseño. Que es que normalmente diferenciamos quién tiene arma y quién no, dependiendo de la respuesta que nos dé. Pero bueno, la línea entre la indumentaria y la moda es una muy difusa. Por una parte tenemos la indumentaria que es prendas más prácticas, lo que
en un principio sirvieron los seres humanos para cubrirse y cubrir necesidades muy básicas, y luego tenemos la moda, que es esa evolución que te lleva a meter ornamentación, meter elementos que realmente no son prácticos y necesarios, pero que quedan bonitos y que al final van creando una identidad de pueblo, de sociedad, etc. Entonces, tenemos prendas que tengan más rasgos de indumentaria, otros más rasgos de moda, pero al fin y al cabo las vamos a estudiar todas juntas. Y el siguiente tema que vamos a tratar es un poco la moda como herramienta política y social. Yo sé que cuando alguien dice moda, todos pensamos en los desfiles, que es un mundo muy frívolo, muy tal. Pero toda esta moda que vemos ahora lleva una evolución de miles de años que en cierto modo han definido las diferentes sociedades de nuestro mundo. Entonces, bueno, la moda ha sido un elemento que se ha empleado como vehículo impulsor de diferentes ideologías, de movimientos políticos, religiosos, pero también se ha empleado como herramienta de represión social y cultural. Entonces, trasladando esto a la Tierra Media, la pregunta que nos hemos hecho es que si este tipo de desarrollos se habría dado en algún pueblo. Por ejemplo, supongamos que en Númenor, por ejemplo, en la época de Alfarazón, hubiese salido una serie de leyes que impidiesen a los fieles vestir ciertos colores. Por ejemplo, los fieles, como no son adeptos al régimen de Alfarazón, no les vamos a dejar vestir, por ejemplo, de color azul o de color rojo, me da igual. Son leyes vistas desde nuestra perspectiva un poco estúpidas, pero que se han empleado en toda nuestra historia. Entonces, bueno, la evolución que hemos seguido en nuestra historia, no pasas todavía, ha sido una serie de edictos, leyes, prohibiciones, requisitos, que han evolucionado hasta una etiqueta. Sí, claro, sí. Y bueno, por ejemplo, os podría dar varios ejemplos. Por ejemplo, en la Roma Clásica tenemos el Código Locreano, en la Roma Clásica tenemos las leyes suntuorias, en la Edad Media tenemos el Concilio de Letrán, y son todo normas que te dictan cómo vestir, si eres noble, si eres un rey, si eres un campesino, cuánto dinero puedes gastar en las prendas, qué ornamentación puedes tener. Y con todos estos elementos hemos intentado hacer un modelo para la Tierra Media, de los que os hablará mi compañera un poco después. Pero además de las prendas, la indumentaria se compone de unos elementos mucho más básicos. Aparte de las formas, vamos a tener tejidos y vamos a tener tintes, que van a estar determinados directamente por el clima de la Tierra Media, en este caso. ¿Puedes pasar por fin? Entonces, lo primero que hemos hecho para empezar a investigar toda esta charla ha sido meternos en el berenjenal de hacer un modelo climatológico de la Tierra Media. Por suerte, la Universidad de Bristol ha sido más rápidos que nosotros, tenían ya uno hecho, con lo cual pues hemos tenido una base para trabajar. Lo que han hecho estos señores ha sido hacer un mapa batimétrico y panorámico de la Tierra Media, donde detallan toda la estructura climatológica desde la Segunda Edad. Han visto con los mapas en la Tierra Media, en la Enciclopedia Ilustrada de David Day, que los climas se podrían asemejar un poco a Europa, con climas oceánicos, subtropicales, tropicales, dependiendo de las zonas. Y con todos estos datos que hemos recogido, que bueno, no hay mucho, hay muchas suposiciones y demás, y todo eso, hemos aproximado un poco qué plantas y qué tintes habrían podido emplearse en la Tierra Media para hacer tejidos. ¿Puedes pasar por fin? Bueno, respecto a materiales y tejidos, y también con tintes, pero lo veremos después, tenemos una cosita que ahora ha cambiado bastante. Solo vamos a hablar de elementos naturales. Ahora mismo estamos acostumbrados a llevar licra, a llevar poliéster, pero antes del siglo XIX esto no existía. Y en la Tierra Media estamos hablando de sociedades preindustriales que evidentemente no tenían conocimiento de este tipo de cosas. Entonces, bueno, los climas de los que hemos hablado ahora son los que nos van a determinar qué clase de plantas vamos a encontrar para crear tejidos. La primera de ellas, va a ser el algodón. Hemos estudiado dónde está en nuestro mundo, que se da en regiones tropicales y subtropicales en Europa y en el Nuevo Mundo. Se emplea desde la antigüedad. Los árabes y los fenicios fueron los que trajeron la cuenca del Mediterráneo y toda nuestra zona de Europa. Y en la Tierra Media creemos, por climas, por situación y todo eso, que podría estar en las zonas de Númenor, en Haroldor, que es el sur de Gondor, en la zona de Harad, y que se expandió gracias al comercio, a las alianzas, a los conceptos bélicos, porque realmente son lo que mueven muchísima información entre territorios. Y pasamos a la siguiente. Otro de los grandes tejidos de la antigüedad de nuestro mundo y que podrían estar en la Tierra Media es el lino. El lino es, supongo que todos lo conoceréis, es un material muy
muy ligero, es muy fresquito, se emplea en verano y es originario de los climas templado y frío. Sin embargo, sus mejores productos aparecen cuando se cultiva al lado del mar en regiones frías. Y bueno, se ha empleado prácticamente desde el principio de los tiempos. Los egipcios se la emplearon para hacer vendas y sobre todo en época medieval fue muy famoso en su uso en sobrevestas para caballos cruzados, porque absorbía el sudor sin tener un tacto húmedo y todo eso. Entonces, en la Tierra Media, yo personalmente creo que estaría en las zonas costeras de la Tierra Media, sobre todo por la zona de Gondor, podría ser originaria de Númenor, de la zona norte de Númenor, y que hubiese llegado al continente tras varias expediciones. ¿Pasamos? Bueno, estas plantas son menos conocidas. El cáñamo, que sí, el cáñamo es otra variante del cannabis, así que ya sabéis lo que hacen en la comarca. Por eso eran tan felices todos. Bueno, es originario del clima templado y húmedo y está presente en muchas culturas de la humanidad. El tejido que produce no es un poquito tosco, eso es verdad, pero es aislante, es absorbente y en la Tierra Media lo hemos situado en Robanion, Rohan y Eriador por sus características climáticas y todo esto. Por otra parte tenemos el yute, que es una planta tropical, con lo cual directamente la hemos situado en el sur de Harad y por la zona de Cannes y exportado a Gondor y el este de Robanion por vías comerciales. Esta planta se empleaba sobre todo para hacer seda de imitación, con lo cual mi teoría es que cuando se exportó al resto de la Tierra Media se empleó para hacer ropa para las clases más burguesas que querían imitar un poco a la nobleza de sus países, o para gente que quería aparentar, porque en sociedades preindustriales se da bastante en ese tipo de prendas. Luego, el siguiente tejido que tenemos es el ramio. Igual no os suena mucho, pero si os hablo de ortigas, seguro que todos las conocéis. El ramio es una ortiga blanca y se remonta a su uso tanto al Antiguo Egipto como a China, del cuarto milenio antes de Cristo. Se da en climas templados y húmedos y es muy similar al lino tanto en brillo como en tacto y demás. Es muy resistente al mojado, lo cual me llegaba a pensar que la Tierra Media lo emplearían los pueblos costeros, por ejemplo, los elfos de las Palas con Círdan, luego los puertos grises, las zonas costeras de Gondor, donde la máxima actividad que tenían era marítima. Y bueno, pasamos al siguiente. Luego tenemos estos dos que son igual menos conocidos porque realmente su aplicación en tejidos no es tan mayoritaria como en los otros. El esparto lo encontramos aquí en la península ibérica. De hecho, el esparto hispánico ha sido muy apreciado para realizar sogas y cordelería con fines navales. Y en la Tierra Media yo lo situaría en Gondor, en zonas de Anoria y Sicilia que estén más próximas no me sale el nombre, a Mordor. Y por las regiones sureñas de Mingiriaz y Enedwaith, justo después de la deforestación de la Segunda Edad, cuando Aldarion se cargó todos los árboles para hacer barquitos. Realmente su aplicación no sería tanto hacer tejidos como hacer, por ejemplo, sogas, cordelería o suelas para calzado. Y por otra parte tenemos el sisal, que viene del Yucatán, con lo cual, si viene directamente del ultramar, lo he situado directamente en Númenor, por razones suyas. Y del mismo modo que el esparto, se emplea para tapicería, cordelería y es una fibra basta y fuerte. Sin embargo, creo que su uso en calzados en la Tierra Media podría ser muy interesante. Y bueno, esta es la fibra de origen vegetal, pero de los animales también podemos obtener cosas. Los elfos los hemos visto definidos con prendas de cuero, a los hombres también, bueno, a los hobbits no. Y en primer lugar voy a hacer una distinción entre fibras animales y pieles animales porque no es lo mismo. Las fibras son filamentos y las pieles y cueros son membranas, no es lo mismo. Lo que no hemos hecho ha sido una definición porque realmente tenemos muchas lanas, tenemos lana de cabra, tenemos lana de oveja, tenemos mohair y demás, pero las fibras animales suelen definirse con el origen del animal del que están extraídas. Por ejemplo, hablamos de cachemira, pero realmente es un tipo de tejido que se llama así porque la cachemira es una cabra que vive en Cachemira. Entonces, en la Tierra Media podría ser la cabra de Escaroz tranquilamente, o la cabra de Mingiriaz o de Enedwaith. Con lo cual, en la Tierra Media
Media sí sabemos que hay lanas, de hecho se mencionan bastante por la zona de la comarca, por la zona de Roja, pero no les hemos dado nombre porque realmente estarían por todo el territorio. En el caso de los cueros lo mismo, o sea, sabemos que había animales, había ovinos, con lo pues. Y otro tejido de origen animal que sí que se oye por la Tierra Media es la seda. En nuestro mundo se origina en China, se exporta primero a Egipto en 1700 a.C., por ahí. O sea, es un tejido muy antiguo. Lo que pasa es que tardó muchísimo en llegar a Europa porque los chinos tenían el monopolio, se negaban a dar el secreto y no fue hasta el siglo VI de nuestra era que llegó vía Bizancio. Los bizantinos guardaron el secreto durante varios siglos porque, bueno, fueron una especie de puente entre la cultura oriental y la occidental. Y en la Tierra Media lo hemos situado, pues, por una parte en Kant, porque sería como el tipo de lana indio que se exportó, bueno, se quedó por allí. Y por otra parte, habíamos pensado que podría ser un tejido que viniese directamente de Valinor con los elfos. Los elfos lo tejieron desde el principio, les enseñaría a baile o algo, no sé. Y bueno, con el paso del tiempo los hombres aprendieron a realizarlo y demás. Númenor podría haber sido el primer pueblo de segundos nacidos que consiguió dominar la técnica y a partir de ahí se expandiría durante toda la tercera edad. Y me toca hablar un montón a mí, ¿eh? Lo siento, Madre mía. Luego soy yo la que hablo un montón y hablan hartos de mí todos. Y pasamos a colores y tintes. Del mismo modo que hemos hecho con los tejidos, solo podemos hablar de tintes naturales. Hasta mediados del siglo XIX de nuestra era no aparecen los tintes de anilina, los tintes sintéticos. Y bueno, lo primero que hemos hecho, ¿puedes pasar? Bueno, no, espera. Primero, los tintes que conocemos, vegetales, animales o minerales, se dieron en nuestra historia en 3 fases. Primero aparecen los tonos rojizos, marrones, ocres y anaranjados, porque, por ejemplo, ¿recordáis las pinturas rupestres? ¿Qué tonos tienen? Ocres, rojos, algún negro. Después de estos tonos aparecen los azules y después aparecen los tonos verdes y amarillos. Y esto se debe a 2 motivos. Primero, la facilidad del hombre para encontrar esos pigmentos y su habilidad para fijarlo al soporte, porque no es tan sencillo. Pasamos a la siguiente. Y lo primero que hemos hecho ha sido poner 4 puntos. En Valinor vamos a dejar esta evolución al margen porque, uno, están los Valar, ya van a estar por allí y es raro que no haya plantas suficientes para hacer tintes. Y 2, los Valar les enseñarían a los elfos cómo hacer sus cositas. Luego, a los pueblos élficos que vinieron que se negaron a hacer el gran viaje, al principio tendrían una gama de colores muy limitada, porque realmente ellos no tenían la ayuda de los Valar, salvo Ulmo que iba a verlos de vez en cuando en las costas. Entonces, mi teoría es que comenzaron teniendo sus tejidos beige o blanco, tal y como los tejían, con una gama de marrones primigenios, rojos, luego pasaron a los azules, a los verdes. Los hombres, al vivir en el paro de los reinos élficos durante la primera edad, sí que tendrían el camino un poco más allanado, porque no digo que no les enseñasen cosas, pero todas no. O sea, ya sabemos cómo son los elfos con sus secretos. Sí, también pensamos que probablemente una de las cosas que tenían los Valar es que tenían más habilidades, ellos podían crear en un momento determinado. Entonces, incluso aunque ellos crearan los materiales o inventaran las técnicas, habría cosas que directamente los elfos no podrían hacer. ¿Por qué? Porque no tenían ese poder. Sí. Estamos hablando aquí, por ejemplo, de hacer vestidos con materiales que no sean los que hemos citado hasta ahora. Por ejemplo, hacer un vestido con nubes o hacer un vestido con agua. Y bueno, el último punto es que los enanos no creemos que empleasen tintes vegetales, incluso animales. Dado su modo de vida, yo creo que emplearían más tintes minerales y seguirían con su tradición de trabajar la roca directamente. ¿Podemos pasar a la siguiente? Bueno, entonces vamos a comenzar a ver un poco los tintes que hay por gamas. Primero los rojos, azules y amarillos. No están todas las plantas que se pueden emplear para teñir porque sería interminable, estaríamos aquí como 3 semanas y os aburriríais mucho. Pero sí vamos a ver unos cuantos ejemplos de los más comunes en nuestra historia. En primer lugar tenemos la alcana tinctoria y la rubia roja, que ambas son originarias de la cuenca del Mediterráneo y se emplean desde la antigüedad y durante mucho tiempo fueron el tinte rojo más estable que se pudo encontrar. Por ejemplo, la alcana tinctoria la podemos encontrar tranquilamente aquí en España y es una planta que luego se puede teñir fácilmente con ella, es muy sencilla de utilizar.
y es muy sencilla de mezclar con otras plantas y otras sustancias para modificar su color. Y en la Tierra Media yo diría que la podríamos encontrar en todas las estaciones meridionales del continente, toda la zona de Ecuador Medio, la zona de Rohan, la zona de Rohan Sur, toda esa. La rubia roja, por su parte, se conoce desde el Antiguo Egipto y da un rojo súper bonito. Y bueno, aquí en Europa se da por toda Europa, o sea, está por todos los sitios, con lo cual la distribución de la Tierra Media intuyo que sería similar. Y bueno, además de plantas, podemos emplear animales. En este caso, lo que veis en la imagen es un kermes, que es ese bichito, ese insecto, que bueno, es un poco cruel, pero lo que hacían era coger los cadáveres de las hembras y machacarlos para sacar el tinte. Estaban muertos y no se enteraban, ¿vale? No sufrían. Pero bueno, fue un tinte muy apreciado en la época romana y medieval, daba un rojo muy duradero. De hecho, si recordáis la capa de Justiniano, del emperador bizantino, está teñida con kermes. Y fue reemplazado por la cochinilla, que es el bicho bola de toda la vida, tras el descubrimiento de América. ¿Por qué es esto? Porque el tinte de cochinilla puedes emplear como la mitad de tinte para producir el doble de resultados. Con lo cual, economía, que señores. Y es más duradero y no se va tanto de los tejidos. Eso es más sólido. Y no, iba a decir dónde procedía, pero no pasa nada. Bueno, pueden modificarse, van rojos, pero pueden modificarse para conseguir gamas negras, gamas azules, o sea, sí, gamas azules. Gamas grises, marrones, violetas, amarillas. Esto depende de cómo modifiques el medio tinte, puede ser más ácido, más alcalino, más... Bueno, no os explico mucho más porque es complicado. Y en la Tierra Media, yo diría que el kermes se encuentra en las estribaciones donde hay grandes bosques de robles, porque el kermes se alimenta de la savia de roble, por lo cual lo podremos encontrar en la comarca, en el Bosque Viejo, en Fangorn, en todos estos sitios. Y el tinte de cochinilla yo diría que llegó ya a Númenor. De verdad, no estoy favoreciendo a Númenor para nada, pero es que sale en todos los sitios. Y ya pasamos al siguiente. Sí, ahora sí. Y ya pasamos a las gamas azules. Las plantas que dan color azul son relativamente pocas y suelen ser de zonas tropicales. En este caso os he puesto la indigófera y el sátide. La indigófera es una planta que, bueno, hay dos variedades que dan tinte. La tinctoria, que es la que se encuentra en Egipto, es norte de África realmente, y la subfructuosa, que se da en el Asia Central. Esta se empleó en China desde hace la tira de años. Y por estas localizaciones y el clima que necesitan, yo diría que se encuentra la primera de ellas en Harondor, en el sur de Gondor y Harad, y el resto podéis traerlas de Númenor otra vez, o de las regiones orientales. Y en el caso del isátide es nativo del Cáucaso y Asia Central, junto con la zona de Siberia y demás, por lo cual yo creo que podríamos encontrarla por la zona de Rum, por toda la zona este que no conocemos porque realmente en el mapa no se explica mucho. Y aquí en Europa se han encontrado en yacimientos de Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania, porque llegaron por comercio. O sea, el Imperio Bizantino estaba ahí y fue distribuyendo sus tintes por toda Europa. Y pasamos. Y ya para gamas amarillas tenemos la Gualda y la Genista Victoria. La Gualda la podemos encontrar aquí en Zaragoza. En los Pirineos de Venecia tenéis, si queréis. O sea, si queréis ir a con un ramillete, pues eso. Da un amarillo dorado, la emplearon los coptos y los romanos. De hecho, las túnicas de las vestales romanas están teñidas con gualda. Y bueno, la bandera española también se teñía con gualda en su origen. Y es una planta que se da por toda Europa. O sea, está en Irlanda, está en España, está en Francia, es que llega hasta Turquía. Entonces, a Tierra Media la hemos distribuido igual. Va desde la Silla del Duin a Harad, pasando por todos los territorios. Y por la genista Victoria se cría también por toda Europa, especialmente en zonas más húmedas y demás. Y dan unos tonos amarillos que son muy similares a los de la camomila. Y bueno, esta sí que la podríamos situar más en las zonas boscosas, pues en Fangor, en Bosque Verde y por la zona de Rohan. Pasa. Y bueno, ya terminamos con el cuñecito de tintes. Tenemos por una parte la púrpura, que me parecía interesante incluirlo porque realmente es un color que es muy especial. Se obtiene de este bichito que veis aquí, o sea, es una caracola de las que te pones en la oreja y escuchas el mar, pues bueno, también tiene tinte dentro.
y da este color púrpura característico que en todos los libros que leáis de la Edad Media suena a decir, oh, el rey con una capa púrpura. Era un color muy difícil de conseguir, era muy costoso y por ello estaba reservado a clases altas. De hecho, si mal no recuerdo, había un edicto en el siglo XIII que prohibía llevarlo a quien no fuese el rey, de hecho. Y bueno, dada su difícil obtención y lo laborioso de todo ello, yo diría que podríamos situarlo en el Lindon de la Segunda Edad. Es una época de paz, es una época en la que los elfos, bueno, y hombres tienen como 4 o 5 siglos de relativa paz que pueden emplear para hacer cosas como coger caracoles y sacarles tinta. Y en el caso de los minerales, que ya los metemos un poco con los enanos, son peligrosos. Son tintes que son inestables, pero igual te puedes intoxicar. Pero puedes obtener una gama de colores brutal. O sea, puedes sacar unos verdes preciosos con arsénico, ámbares con arcilla, cianabrio para conseguir un tono verde mayor que es muy similar al del kermes, azules cobalto y todo esto. Pero eso, yo la Tierra Media lo reduciría a uso enano. De hecho, en el siglo XIX se puso muchísimo de moda, a finales de la época victoriana, utilizar un tinte verde basado en el arsénico. Y os recordáis seguramente de muchas películas y de imágenes a esas mujeres lánguidas, muy pálidas, y era el modelo femenino ideal, pues se estaban envenenando, ¿no? Y podemos imaginarnos también que en algún momento en Valinor, cuando todavía estaban viviendo los elfos con los Valar, pues probaron alguno de los tintes que a los Valar no les hacían ningún daño, pero ellos sí se podían envenenar, y cuando se lo murieron, pues no sé, 3 o 4 elfos dijeron, igual, no, mejor esto dejamos de emplearlo. Es coña, ¿eh? Es broma, sí, no creemos que ocurriera eso, pero en fin. Muy bien. Y ahora es cuando os doy yo la brasa. Me vais a perdonar, yo probablemente lea, porque me pongo muy nerviosa en estas cosas, aunque haga muchos chistes. De hecho, es por eso, por lo que digo muchas tonterías. Bien, tenemos que tener en cuenta una cosa. Cuando pensamos en cómo se inspira Tolkien, tenemos que caer en la cuenta de que él era filólogo, ¿vale? Era un amante de las lenguas y conoció a muchos pueblos precisamente a través tanto de sus poemas, sus leyendas y de sus mitos, aunque luego también estudiara la historia, pero sobre todo él se alimentaba mucho de mitos. Entonces, yo creo que en parte es por eso es lo responsable de que él, a la hora de describir el vestuario, sea muy parco y tampoco se lo imagine mucho, y es porque precisamente esas mismas leyendas no dan unas explicaciones muy grandes al respecto. Pero es que luego además había otra cosa, y es que Tolkien era muy puñetero y ni quería que nadie se dedicara a interpretar lo que él contaba en sus historias como si fueran alegorías de la historia, ¿no? Para trasladarlo. Es como esa gente que dice que odiaba las máquinas porque la Segunda Guerra Mundial, en fin, se imaginan muchas cosas raras. Y por otro lado, tampoco le hacía la más mínima gracia que le pudieran acusar de plagio. Ya ves tú, se iba a inspirar históricamente o en leyendas o en tradiciones, pero él no quería que la gente supiera. Entonces, en sus publicaciones, como son El Hobbit, El Señor de los Anillos y tal, es extremadamente cuidadoso para que no puedas encontrar nada. Entonces, ha sido a través de sus trabajos en las cartas, sobre todo, la correspondencia, y luego los trabajos de su hijo Christopher Tolkien, todos los que se han ido editando después, donde hemos podido ir sacando algo de información. Entonces, de hecho es que ya habéis visto la primera cita que os poníamos, que es que el hombre no se imaginaba los vestidos, y de hecho estaba muy obsesionado con el blanco. Todas eran damas blancas, la de Rohan, la de Gondor, la de tal, la de cual, todas eran blancas. Y las capas grises y los elfos muy de verdes, en fin, que era bastante básico y no suele dar casi ningún detalle. Bueno, lo que sí que da detalles es con el tipo de palabras que emplea, porque por ejemplo hay 3 ocasiones, son solo 3, con Lucien y con Gandalf, que describe su vestido como raiment. Raiment es una palabra muy anticuada para definir vestido en inglés. No llega a ser inglés antiguo, pero sí es una palabra que lleva en desuso pues muchísimos años. Entonces, nuestra teoría también es que es para definir seres que son muy antiguos y que tienen cierta trascendencia en la historia de las cosas. Bueno, os vamos a avisar ya de que solamente vamos a hablar de la primavera de Arda, de la edad de los árboles y la primera y segunda edad. Razones. Hay 11.000 años de historia. Exactamente, no es fácil, y de hecho vamos a dar sobre todo de la primera y segunda edad, vamos a dar pinceladas y
y tal, porque lo que pretendemos es hacer unas conferencias más especializadas y más de recrearnos e incluso de recrear literalmente ropa, ¿vale? Entonces, tampoco vamos a hablar de armaduras, vamos a hablar solamente de vestuario. Bueno, hay algo de armadura, pero porque es inevitable, el hombre le gustaba mucho. Vale. Entonces, la primavera de Arda es ese periodo de tiempo en el que todavía no han aparecido ninguno de los hijos de Ilúvatar, y es cuando crea Ilúvatar físicamente esa tierra donde se va a desarrollar la historia que los Valar han podido cantar. No sé si conocéis el Ainulindale, que es la manera que tiene Tolkien de describir la creación del mundo, su cosmogonía y toda su historia. Entonces, en un momento determinado, deciden que sí, que la van a crear. Entonces, básicamente lo que nos atañe, que es el vestuario, los Valar, durante ese tiempo que han estado cantando la historia de la Tierra Media, ellos han podido visualizar cómo Ilúvatar va a crear tanto a los elfos, que son los primeros nacidos, como a los humanos. Y los aman, realmente ellos se han enamorado de la obra de Ilúvatar, así que ellos van a tomar aspecto humano, aunque no siempre. De hecho, hay algunos a los que les gusta más tomar forma humana y otros a los que no les gusta nada. La cita que tenéis ahora mismo en la pantalla precisamente es de uno de esos Valar a los que lo de tomar forma humana no les hacía mucha gracia, y curiosamente es la que hemos encontrado mejor descrita hasta el momento, que es Ulmo, ¿de acuerdo? Es el Valar que domina las aguas. Y al que nadie escucha. Sí, cuando si se le escucharan la de líos en los que se hubieran podido ahorrar, pero bueno. Bien. Dice, llevaba una gran corona que parecía de plata y de la que caían los largos cabellos como una espuma que brillaba pálida en el crepúsculo. Y al echar atrás el manto gris que lo cubría como una bruma, ¡oh maravilla! Estaba vestido con una cota refulgente que se le ajustaba como la piel de un pez poderoso y con una túnica de color verde profundo que resplandecía y titilaba como los fuegos marinos mientras él se adelantaba con paso lento. De esta manera, el habitante de las profundidades, a quien los Noldor llaman Ulmo, señor de las aguas, se manifestó ante Tuor, hijo de Uor, de la casa de Hador, bajo Vinyamar. Esto aparece en los cuentos inconclusos, como pone ahí, de Tuor y su llegada a Gondolin. En fin, dada la escasez de datos concretos, la verdad es que por un lado es un latazo porque no encuentras nada, pero por otro lado te lo puedes pasar muy bien imaginándote cómo pudo ser aquello, ¿de acuerdo? Entonces, nosotras, después de hablarlo, tendemos a imaginarlos vestidos de una manera eminentemente práctica y muy sencilla, aunque por supuesto muy hermosa. Y no necesariamente, como ya apuntaba Ana hace un rato, con tejidos como nosotros los entendemos. Yo me los imagino a veces como una aparición que es como una especie de nube o incluso de vientos, de agua que se mueve. Eso es, que puede que tengan forma en apariencia élfica o humana, pero realmente su vestido no tiene por qué serlo. Podemos imaginar, por ejemplo, a Barda vestida literalmente con estrellas o algo vestido con corrientes de aire, incluso con plumas de águila. Sí, luego, por ejemplo, Yavanna, aunque muchas veces se aparecía con forma de mujer, ella disfrutaba más transformándose en árbol. Ella adoptaba forma de árboles, a fin de cuentas, porque lo que creó ella, ¿no? Es de lo que ella se encargó. Pero en general, cuando ya hablamos de los Valar vistiéndose, además de tomando la forma humana, pensamos en su vestuario. La imagen que tenemos es, por ser muy sencilla, precisamente aquella que usaban los romanos y los griegos. Eso es. Túnicas muy simples, que se atan, que en realidad no tienen muchas costuras. Sí, realmente ni siquiera podemos hablar de un patronaje, una forma que defina el cuerpo como tal en la tela. Sí, serían simplemente rectángulos acordonados al cuerpo de una forma específica para que tuviesen caída, etc. Bueno, si recordáis, os iba a poner algún ejemplo de alguna película de corte romano. Bueno, si imagináis Ágora, por ejemplo, que no es romana, pero me da igual, ese tipo de vestido sería un poco lo que imaginamos para los Valar. O chitones dóricos, chitones jónicos, que realmente son dos rectángulos de tela con un par de cierres. Y luego probablemente pues utilizarían, como tenían a su alcance todo tipo de materiales, yo es que también los imagino a veces vestido con piedras preciosas de todo tamaño. De hecho, recordad que las playas de Tuna y en Valinor son piedras preciosas literalmente, o sea que podrían
sin ningún problema utilizarlas como un vestido, tampoco tienen problemas a la hora de manipularlas y no necesitan una técnica especial, es su poder. Entonces, esta cita que os voy a leer ahora, si no recuerdo mal, también viene en los cuentos inconclusos, con el Silmarillion. Dice más, las formas con que los grandes se visten no son en todo momento como las formas de los reyes y las reinas de los hijos de Ilúvatar, porque a veces se visten de acuerdo con sus propios pensamientos, hechos visibles en formas de majestad y terror. De hecho, el que era muy fan de aparecer como algo terrible es el propio Melkor, que aunque en esta imagen no solamente se le ve eso bastante terrible y enorme y gigantesco, él tenía la costumbre de avanzar como una especie de sombra, a la vez mezclada con escarcha, hielo, fuego. Era capaz de mezclarlo todo y avanzar y dar una sensación de... Bueno, yo me lo imagino así, también es verdad que... Y esto también lo podríamos trasladar un poco a los mayas. Por ejemplo, imaginad a Ose, que trabajaba para Ulmo, apareciendo en forma de tempestad, que es algo que hacía bastante a menudo porque no tiene el mejor de los humores. No, de hecho, Ose siempre está bastante... Era la manifestación tormentosa y muy cabreada de Ulmo, prácticamente. Afortunadamente tenía a su esposa, ¿cómo se llamaba? Winen. Winen, que era el que le calmaba cuando se le iba un poquito la mano, cosa que era habitual. Y luego, probablemente no, algunos de los mayas sabéis que son semidioses, más o menos, fueron creados precisamente para ayudar y servir a los Valar. No tienen tantísimo poder como los Valar, pero también tienen mucho poder. Sin embargo, muchos de ellos se quedaron, después de que los Valar se fueran a hacer las creaciones que Ilúvatar les había puesto en la mente, en lo que es la propia Arda, algunos de los mayas se quedaron allí, como por ejemplo Melian. Melian es una semidiosa, por decirlo de alguna manera, que se quedó cuando ya se separó, después de la primavera de Arda, ella se quedó para seguir trabajando en los bosques y de hecho acabó casándose con uno de los primeros nacidos, con Thingol. ¿Thingol? Sí, bueno, sí, también es que es el mismo, sí. Manto gris, Thingol. Vale. Luego hay otros seres que la cuestión es que no vamos a verlos o no se les menciona prácticamente hasta la tercera edad, pero que ya existían. Y si os digo que uno de ellos es Gandalf, pues os lo imagináis. Son los Istari, son mayas. Son mayas que se les creó expresamente para enviarles a ayudar a la Tierra Media a vencer a Sauron. Entonces, en total había 5, había 2 magos azules, uno de ellos se llamaba Alatar, el otro creo... Parando. Luego estaba Radagast, que es el mago marrón. Y luego estaba Gandalf, que es Gandalf el Gris, cuando aparece por primera vez en el Hobbit, y Saruman el Blanco. Saruman el Blanco se supone que es el jefe de la orden, que es el más sabio y tal, pero luego todos sabemos que se cambia de chaqueta, se vuelve multicolor, cosa que hubiese sido muy interesante de ver en tejido, y ya os disteis cuenta de que en la película no lo podían hacer. Y bueno, de todas maneras, vamos a dejarlos para una próxima conferencia cuando de verdad hablemos de la tercera edad del mundo. Y pasamos a la edad de los árboles. Sí, vamos a pasar a la edad de los árboles. La edad de los árboles es el momento en que aparecen los elfos. Además de los elfos, hay otras 3 razas inteligentes. Unas son las águilas, de esos no tenemos que preocuparnos por su vestuario. Otros son concebidos por Aule, que es el dios herrero, por decirlo de alguna manera. El pobre pues estaba tan entusiasmado con la creación de Arda que él quiso también aportar algo más, entonces se mosqueó muchísimo Ilúvatar, pero las propias creaciones, los propios enanos, que eran los enanos que no iba a decir, suplican por su vida, cuando ya estaba Aule dispuesto a machacarlos con su martillo en el yunque. Y nada, y Ilúvatar dice, va, venga, os adopto. Pero os quedéis dormiditos hasta que hayan nacido mis verdaderos hijos, que son los elfos y los humanos, ya os despertaré después. Y los manda a dormir. Luego hay otras criaturas más, que son los Ents. Cuando Yavanna, que es quien se encarga de crear todas las plantas, ve que los hijos de Ilúvatar, los elfos, los humanos y los enanos, se dedican a cortarlo todo para sus historias, que si vamos a hacer unos barquitos, vamos a construir unas casitas muy monas, vamos a talar bosques enteros como si no era mañana, crean a los Ents, que son los pastores de árboles, precisamente para ayudar a protegerlos.
Ya hablaremos de ellos un poquito más adelante. De hecho, solamente vamos a dar una pincelada un poquito más adelante y luego ya se hablará también de ellos en la tercera edad, que es verdad, tienen protagonismo y muy gordo. Si quieres decir algo. Bueno, pues de nuevo, ¿qué ocurre? Que sobre los enanos, por ejemplo, tampoco vamos a hablar mucho, porque es que apenas hay descripciones. Pero ya, o sea, cuando decimos que apenas hay descripciones, es que no las hay tampoco ni en El Señor de los Anillos, ni en el Hobbit un poquito, muy poquito. Pero prácticamente nada, y muy simple, es que no te hace dar ni idea. Literalmente describe el color de las capuchas y a partir de ahí es tu imaginación. Sí, y bueno, en el Silmarillion realmente en la primera edad solo mencionan a la rama de los mezquinos, que son enanos que habían sido desterrados de los clones de Benegost y Nogoroth, y realmente tampoco sabemos mucho de ellos, salvo que iban vestidos como podían. Los habían estado cazando los elfos, porque eso es divertido. Sí, eso es que hay varias casas de los enanos, son 7. Y estos son un poco los desterrados. Sí, luego hay algunos que se exilian, se van de todas las casas. No es que sea una casa especial, sino que hay una serie de exiliados que se piran, no viven con ellos, con el resto de sus hermanos, y entonces pues evidentemente no desarrollan ni la herrería ni tal, y viven como unos desarrapados, como vagabundos. ¿Qué pasa? Que están los elfos por allí todo altivos y monos ellos, y los ven, y como los ven hechos un desastre, llegan a la conclusión de que no tienen almas y los cazan hasta el exterminio. Bueno, casi el exterminio. Sí, prácticamente hasta el exterminio. Queda uno para reventar la primera edad. Sí, siempre hay alguien por allí. Y bueno, ahora ya es momento de que nos metamos con los elfos a fondo. Bueno, hay una cosa y es que los enanos, sí, los elfos, nos vamos a meter en fondo con ellos y luego ya te cuento este detallito de los enanos. Vale. En el 1050 de la Edad de los Árboles por fin aparecen los primeros nacidos, ¿vale? Despiertan en un sitio que se llama Cuivienen. Soy muy mala para los nombres, gracias Ana. Y despiertan de noche. De momento, lo primero que ven son las estrellas y se enamoran de ellas. Despiertan de noche porque todavía no existe el sol. Exactamente. Se llama la Edad de los Árboles precisamente porque en el principio de la edad de... O sea, lo que hemos dicho antes, que se me ha pasado mucho. En la primavera de Arda lo que tenían eran 2 lámparas, ¿de acuerdo? Eso es. Y después, cuando ya se formaliza un poco la Arda y demás, y tienes tus continentes y tus cositas, los Valar crean Atelperion y Laurelin. Sí, de hecho los crean porque Melkor y Ungoliant y sus huestes se cargan las lámparas y se queda todo ahí un poquito oscuro. Ya claro, los árboles tienen luz. No sabemos cuánto pueden iluminar 2 árboles a todo el mundo, pero ahí estamos. Tenían luz en Valinor y en la Tierra Media, bueno, Beleriand en aquella época no hay más que oscuridad y estrellas. Bueno, pues desde que despiertan hasta que por fin se encuentran a Orome, que es el primero que los encuentra, el primero de los Valar, se tiran 35 añitos. 35 años valianos. 335 que son años 335 años humanos, bueno, equivalentes a los de la Tierra, por ahí danzando solos. Y sabéis a quién se encuentran primero, ¿no? O quién los encuentra antes que Orome, pues Melkor. ¿Qué pasa? Que los acosa, se los carga y a algunos los captura y de ahí, como creo que medio cuentan en los cuentos perdidos, eso es donde probablemente aparecen los primeros orcos. Porque Melkor no puede crear. Ilúvatar lo castiga y él no puede crear. Como mucho puede corromper, y es lo que hace con los elfos. Pero también contrasta un poco con la idea que tenemos de los elfos esclavos en la primera edad que trabajaban en las minas de Angband. Sí. Pero bueno, es un concepto diferente, pero sabemos que los orcos en cierta parte son una corrupción de los elfos o de la idea de los elfos. Así que entendemos que durante esos 335 años los elfos se buscaron la vida, básicamente. ¿Qué pasa? Que todavía no tenían influencia los Valar sobre ellos, así que probablemente al principio se cubrieron el cuerpo, pues como hicieron los humanos en el fondo, con la piel de los animales que cazaban, con hojas. Es verdad que a los elfos no les ocurre como a los humanos, y es que no son muy susceptibles al frío ni al calor, pero nadie quiere cortarse en ciertas zonas, así que probablemente se cubrirían para evitar accidentes molestos. Es lo que tienen. Luego, por otro lado, tenemos que tener en cuenta que la mentalidad de los elfos no es como la humana, aunque luego se fuesen asemejando más por el contacto, ¿de acuerdo? Entonces, no
podemos llegar a imaginarnos exactamente cómo se cubrirían ellos. Lo que para un ser humano podía ser más normal, precisamente porque nosotros sí nos afectan los cambios de temperatura y en invierno tenemos que abrigarnos bien y tal. Ellos a lo mejor se vestían, pues sí, vale, para no cortarse, pero también porque se veían hermosos. Su mentalidad estaba enfocada a la belleza, más que a la practicidad. Exactamente, al arte y a la belleza, más que a lo práctico. Entonces, aunque tirasen de los materiales que pudieran encontrar por la zona, es muy probable que fuese más una fantasía. Luego que en lugar de hablar de indumentaria como tal, hablásemos de una manifestación artística, de la forma de traparse el cuerpo, que ya sería moda, evidentemente. Ya puedes continuar. No, todavía no. ¿O sí? No. No, porque no hemos leído nada de esto. Vale, entonces ya por fin llega Orome y los descubre, ¿de acuerdo? Y ocurre lo siguiente. Para los que os habéis leído el Silmarillion, sabéis que los elfos inician la marcha hacia Valinor porque los Valar les piden que se vayan con ellos. Pero en el camino pues se acaban dividiendo, llega un primer grupo, luego otros se quedan allí extasiados con la belleza y deciden... Otros se pierden. Se pierden, sí. Por ejemplo, Olwe, que es luego Thingol, teóricamente se pierde y lo que le ocurre es que Melia le ha echado un hechizo y tal, y para cuando se lo quita y se despierta pues ya se enamoró de ella. Eso está muy feo, Melia, eso está muy feo. Entonces, Bueno, pasamos a la parte en la que los elfos llegan a Valinor. Tenemos 3 casas principales, los Noldor, los Vanyar y los Teleri de Aqualonde. Y allí los primeros en llegar, de hecho, son los Vanyar, los Vanyar, creo. Llegaron más o menos a la vez los Vanyar y los Noldor, pero no me acuerdo ahora bien, lo siento. Entonces, en el momento en que entran en contacto con los Valar, es de lógica que entraron en contacto con toda su tecnología, que les enseñaron, que les dieron un montón de instrumentos, de tejidos, y le transmitieron también su gusto, probablemente. Aunque aquí yo siempre me planteo si los Valar se estaban encaranando con formas humanas y elfas porque ya los habían visto y se habían enamorado de ellos y los amaban profundamente, entonces ¿quién imita a quién en el fondo? Es un poco retorcido, pero en el fondo es que fue antes la gallina del huevo, ¿no? O sea, si tú ya has visto cómo van a ser los humanos y los elfos, ¿quién está imitando a quién? Para que veáis. Luego están los Teleri, se dividen en varios, su camino hacia Valinor, algunos se quedan y deciden no ir, y entonces mandan otra vez a Orome, creo que fue, ¿no? A buscarles, a convencerles en una segunda oleada de que se vinieran. Pero los Teleri para entonces habían tenido muchísimo contacto con Ulmo y aman el mar. Y en vez de irse a vivir a la propia Valinor, se quedan en Tol Eressëa, que es una islita que está ahí muy cerquita, y bueno... digamos que se siguen centrando más en la contemplación del mar y de la naturaleza que en la tecnología. De hecho, mucho de lo que aprenden, aunque lo aprenden también de los Valar, lo aprenden de los Noldor. Eso es. Y de hecho, cuando por fin llega Fëanor y crea los Silmarils y la lía parda, bueno, es Melkor el que le convence de que la lía parda, porque Ilúvatar está muy enfadado con Melkor. Melkor ha estado encarcelado en las salas de mandos, pero llega un momento en que, le perdona la vida, le deja salir y al principio se porta bien. Pero luego, para variar, la envidia, que es una de las cosas que le ocurren, la soberbia y la envidia, son sus dos grandes males, a mi entender, hacen que empiece otra vez a desear lo que hacen otros. Y cuando Fëanor, que el tío desarrolla muy bien, desarrolla muchísimo las técnicas artísticas y consigue crear los 3 Silmarils, Melkor se siente tremendamente celoso y se los quiere robar. De todas formas, el desarrollo de Fëanor también se da un poco por la soberbia, porque realmente hay veces que no crea por crear arte, crea por churrearse, o sea, punto y pelota. De hecho, tenemos una cita que nos dice que Fëanor hizo una fragua secreta de la que ni siquiera Melkor sabía. Esto fue después del encarcelamiento de Melkor. Y allí templó feroces espadas para él y para sus hijos e hizo altos yelmos con penachos rojos. Vamos, el tío iba fabulosísimo, era el más guay de Valinor. Sí, de hecho... Bueno, continúa tú. No, es muy curioso porque te dice que llega a situaciones cercanas a una batalla y el tío va vestido de fiesta. O sea, sí. no va ya de armadura, no lleva demasiados, no lleva ni collares y tal, pero el tío va de fiesta. O sea, va vestido de fiesta, pero sin ornamentos de platas ni gemas. No vaya a ser que resalte mucho.
De todas formas, también sabíamos que Feanor iba muy subidito en algunos aspectos, porque se consideraba superior al resto de elfos, tanto en vestuario como en técnicas. De hecho, tenemos esta otra cita ahí, donde les dice a los Teleri, antes de atacarlos, que todavía vivirían en chozas sobre la playa si los Noldor no hubieran cavado vuestro puerto y trabajado en vuestros muros. Y los blancos maderos los trabajamos con nuestras propias manos, las blancas velas fueron tejidas por nuestras esposas e hijas. Con lo cual, aquí en la Tierra Media también solo cosen las mujeres. Ah, sí. Pero bueno. Nota Sí, de hecho al margen. dice de Miriel. Miriel era La madre de Feanor. La madre de Feanor y de Finwë. Dice, Miriel fue el nombre de su madre, a quien llamaron Serinde, por su suprema habilidad en el tejido y el bordado. O sea, de nuevo relegadas a lo de siempre. De todas maneras, también es decir que para variar hay muy poquitos datos. Entonces, por ejemplo, Arfeinel se dice que vestía solamente de plata y blanco. Es un rasgo que también comparte con Turgon, que hay una única cita que lo dice por los cuentos perdidos. O por ejemplo de Elwë, que es uno de los de los dos hermanos. ¿Eran dos o eran tres hermanos? Tres hermanos. Elwë, Olwë y... No me acuerdo. No soy una enciclopedia. No, comparada conmigo, sí. Bueno, pues lo llamaban manto gris. Es que una de las cosas que os hemos comentado al principio es que el blanco, la plata, el gris son los colores que más menciona siempre Tolkien. De hecho, curiosamente, el dorado no lo menciona demasiado. Sí, lo menciona con Alfarazón en Númenor. Sí, pero ya tenemos que ir a Númenor. Esa es la cuestión. De hecho, eso viene a colación con lo que comentaba ya antes de lo de los colores que tienen mensaje sociopolítico. Y es que los que eran fieles a Ar-Pharazôn iban de dorado y los que eran fieles a los Valar iban de plata. Entonces, cuando Melkor le roba los Silmarils, Feanor se pilla un cabreo de tres pares de narices y, por muy elfo que sea, antepone su orgullo a cualquier otra cosa. Y entonces quiere salir a perseguirlo para recuperarlo y se va a Tol Eressëa a ver a los Teleri. Los Teleri se han vuelto durante ese tiempo, gracias a Ulmo y a Ose, en grandes constructores de barcos. Es su mayor habilidad. Y Feanor les dice que le dejen los barcos, que se quieren ir a tal, y Ose le dice, pero tío, que no, o sea, no, son nuestros, no sabemos por qué os tenemos que dar nada. Y entonces Feanor, con todo ese encanto suyo, les dice, ¿todavía viviríais en chozas sobre la playa si los Noldor no hubieran...? ¿Ah, sí? No, te estoy repitiendo a ti. Vale, pues eso, se lo echo en cara, perdón. Es que Bueno, y eso es básicamente lo que tenemos de información sobre esa edad. Luego sabemos que en Osirian, algunos de los elfos, los que no habían llegado a Valinor, se habían quedado ensimismados o aterrorizados, porque también les daba miedo muchas veces. Allí moraban los elfos verdes. Entonces, de los elfos verdes, por ejemplo, nos dicen, tal era la capacidad de los elfos de Osirian para vivir en los bosques. Sí. Que un forastero podría atravesar esas tierras de extremo a extremo sin haber visto a uno solo. Vestían de verde en primavera y en verano. Y esto nos vuelve a hablar de la capacidad de los tintes naturales para recrear la naturaleza. Suponemos que allí emplearían tintes vegetales que recreasen el verde, por ejemplo, podría tener como camomila o con índigo y mezclarlos entre sí para juntar amarillos y azules y crear un verde guay que los camuflase. O incluso tener con cortezas, que no lo he mencionado antes porque no es mayoritario, pero también se hace para conseguir tonos más arbóreos, entre comillas. Y no solamente eso, sino que, como os decíamos, tenían miedo. Y como tenían miedo, se volvieron expertos en camuflaje. Eso quiere decir que no solamente usarían tejidos, sino que probablemente también utilizarían materiales tal cual, hojas, ramas, lo que fuera para camuflarse. Y otra cosa que influyó el hecho de que no fueran a Valinor y que no estuvieran al lado de los Valar es que no desarrollan el armamento tantísimo como los Noldor. También hay que decir que si los Noldor llegaron a ser tan buenos es porque en el 1250 es cuando enanos y elfos contactan por primera vez en la Tierra Media. Para todo esto los enanos ya por fin se han despertado, pero han permanecido aislados. Y como han permanecido aislados se han dedicado a lo suyo. Y lo suyo es la herrería. Entonces, son ellos precisamente, en concreto los de... ¿Norgron y Belegost? Los de Norgron. En concreto los enanos de Norgron son los mejores herreros. Ni siquiera los Noldor llegaron a superarles nunca, ¿de acuerdo? Entonces, son ellos los que enseñan a los Sindar y luego a los Noldor que también han venido
ido, pues eso, persiguiendo a Melkor y tal, a fabricar verdaderas armas. Mientras que, sin embargo, los elfos verdes, que son aquellos que no entran en contacto ni con enanos ni con los Valar y que permanecen en los bosques, tienen solamente arcos. Tienen muy pocos medios para defenderse. Por eso yo creo que le dan tantísima importancia al camuflaje. Eso es, y aquí me gustaría hacer una pequeña nota porque tenemos a los elfos que hacen armas en Valinor. Realmente esto no va con la charla de la conferencia, pero es una nota que quiero hacer. Tenemos a Fëanor en Valinor haciendo armas. Yo creo que son armas de carácter ornamental, porque realmente en Valinor todavía no se estaban pegando con nadie, no tenían necesidad de tener armamento serio, entre comillas, como quien dice. Y de hecho hay una nota, no recuerdo si era en los Cuentos Perdidos o en los Inconclusos, que dice que el armamento de los elfos al llegar a la Tierra Media era muy inferior al de los orcos. De hecho, por eso les cerraron la badana en la Moz y perdieron. Porque realmente no tenían armamento, porque no lo habían necesitado hasta esa época. Fëanor sí que lo tenemos, que le saca la espada a Fingolfin tras la muerte de Fiwe, pero es una espada, no te voy a decir de mentiras porque seguramente llevase su trabajo, porque es Fëanor, pero que su carácter era ornamental, segurísimo. Y no solo eso, sino que podríamos pensar un poquito, para hacernos una idea histórica, es como si enfrentarais a un pueblo con armas de bronce, que es mucho más blando, a a unos degenerados orcos que tienen armas de hierro y son mucho más potentes. Es más, mientras que elfos y, bueno, luego cuando aparezcan los humanos, al principio visten sobre todo con telas y cuero. Los orcos ya llevan armaduras, zapatos de hierro, o sea, ya son mucho más potentes y tienen una defensa mucho mayor. De hecho, por eso, precisamente, cuando encuentran a los enanos, cuando se encuentran los Sindar y los enanos por primera vez, les enseñan a hacer tanto armaduras como espadas. Este tema lo trataremos más adelante mejor. Preferíamos centrarnos un poquito más en el tema de vestiduras. Entonces... Dicho esto, vamos a pasar a la primera edad. Todavía no. Porque os diré una cosa, y es que por más que Tolkien se empeñase en que no se pudiera rastrear sus fuentes, esto os lo voy a leer porque así no meto la pata. En lo que inspiración se refiere, en el libro de los Cuentos Perdidos encontramos una diminuta raza de elfos, de hadas, que habían sido antaño gente grande y poderosa y que habían ido disminuyendo cuando los hombres tomaron el mundo. Un poquito lo que ocurre luego, en el fondo los elfos son los primeros nacidos, son los más poderosos, pero sin embargo cuando llegamos a la tercera edad son los hombres. Los hombres, en sus manos está el destino de la Tierra Media y salvarla de Sauron. Fueron influenciados los elfos de la Tierra Media son influencia de los elfos de las mitologías del norte de Europa, especialmente del Holsalfar divino y de tamaño humano de la mitología nórdica, que también aparece en obras medievales como Sir Orfeo, el Mabinogion galés, los romances artúricos y las leyendas del Tuatha de Danann. Luego Terry Bunnell también afirma que la relación entre las bellas naves y los elfos es una reminiscencia de Njolror y Skjoldunir, algún día os lo escribiré porque es infumablemente difícil de pronunciar, que es la nave de Freyr. Luego también, esto es una influencia germánica y del norte de Europa, pero es que además Tolkien también aunque expresó su aversión por las leyendas celtas y se empeñaba en negar que su legendario estuviese basado en el mismo, se cree que la mitología celta tuvo una gran influencia en los escritos de Tolkien sobre los elfos y algunas de las historias que Tolkien escribió sobre sus leyendas están directamente influenciadas por él. Por ejemplo, los Noldor se basan en el Tuatha de Danann, en el Lebor Gabálin Eren y su naturaleza migratoria proviene de la historia irlandesa celta temprana. Y John Garth, que es un escritor que además tuvimos el placer de conocer en la pasada convención anual de la Sociedad Tolkien, también hizo referencia al Tuatha de Danann al sugerir que Tolkien estaba esencialmente reescribiendo las tradiciones de hadas irlandesas, todo lo cual nos puede llevar a pensar que su indumentaria pudo ir evolucionando desde la imitación del estilo grecorromano, que es de lo que os hemos estado hablando antes, propio de los Valar, hasta parecerse a la indumentaria propia de dichos pueblos, es decir, los celtas y los sajones, sí, etc. Los pueblos germánicos. Aunque probablemente mejorados en cuanto a materiales, tejidos, ornamentos y técnicas. Y ahora sí pasamos a la primera edad.
Bueno, la primera edad es la que comienza con la salida del sol, ya por fin tienen luz para ver todos, y coincide con la llegada de Fingolfin y sus huestes a la Tierra Media, por el paso del Caraxes. Y es el momento en que en Ildorien aparecen los hombres, despiertan los hombres. Es un valle que está rodeado de montañas, está muy aislado. También son como 600 años de guerra tras guerra. O sea, sí. Hay una paz vigilante de 40 años y es el único rato de paz que vamos a tener. Sí, la primera edad es muy convulsa y de hecho acaba terriblemente mal con la guerra de la cólera, que cambia de hecho la faz del mundo. Eso es, y de esto podemos deducir que si bien el carácter general del traje no evolucionaría mucho porque la gente tendría cosas más importantes a las que pensar, como que no me quemen la casa, que no me destruyan el reino, en el tema militar sí que habría grandes avances, porque durante las guerras donde aparecen más inventos que mejoran la indumentaria militar. Es algo lógico. Por ejemplo, bueno, no lo vamos a tratar ahora porque sería meterse en un berenjenal bastante grande, pero sería una época donde habría muchísima evolución de armaduras. Probablemente se creasen nuevos tipos de cota de malla, se experimentasen con nuevos tipos de materiales, etc. De hecho, es cuando los enanos empiezan a fabricar las cotas de malla, que son las llanillas, propiamente dichas, porque hasta entonces no las había habido. Y también es cuando empiezan a trabajar el mithril y también cuando se empieza a trabajar ese otro metal negro, aunque eso sí lo hicieron los elfos, eso fue cosa de Eol. Entonces, a nivel de indumentaria, pensad que al no haber tiempo de paz, apenas... la indumentaria civil no se va a desarrollar. No se va a desarrollar, la gente va a seguir tirando con la ropa que tiene y de hecho los elfos que tienden a mantenerse iguales y constantes y porque ellos son bla bla bla, inmortales y milenarios, ellos apenas avanzan. Entonces quizás aquí lo más interesante sería precisamente los hombres. ¿Por qué? Pues porque es la primera que aparecen y ya está bien que les podamos hacer un poquito de caso. Y también pues porque tardan mucho en llegar y en realidad ellos aparecen muy al este, o sea, no aparecen en lo que normalmente llamamos la Tierra Media, aparecen en el lejano oeste. Más allá de Rhûn, de hecho, incluso más allá de Cuiviene. Exactamente. Y luego ocurre otra cosa, y es que, para variar, el primero que se los encuentra es Melkor. Y Melkor los convence, poquito a poco, de que lo idolatren y que le sirvan. Y de que los Valar son malos, los malos, sí, de que los y Ilúvatar es lo peor, no, veniros conmigo que yo soy el más mejor. Entonces, ¿qué ocurre? Que probablemente la primera raza con la que tienen contacto no son los elfos, sino los orcos. Y de los orcos ellos adquieren cosas como lo que hemos estado comentando de las armaduras de hierro, aunque también probablemente su vestir sería muy pobre. Y dado que además Melkor y los... Es un poco tarde, sí. Así como Melkor y los orcos solían vivir más en el norte, ya recordad que entran por el Caraxe y todo este rollo, probablemente pensamos que vestían al estilo de los vikingos y de los hombres nórdicos, pieles, pueblos germánicos. ¿Qué ocurre? Que cuando termina el sitio de Angband, algunos de los hombres cambian de bando, se dan cuenta de que no, de que Ilúvatar es el bueno, Melkor el malo, y se van con él, se van hacia el oeste. Y cuando llegan al oeste, pues por fin se encuentran con los elfos. Y entonces deducimos que es gracias al contacto con los elfos cuando empiezan a utilizar materiales y a desarrollar el vestuario de una manera un poquito más artística. Aunque tampoco creo que les dé mucho tiempo porque enseguida se lía parda otra vez. Exacto. Suponemos eso, que al principio, como a los humanos sí que les afecta el frío y el calor, se esfuerzan mucho más en que su ropa sea muy útil. Pero los primeros datos fiables que tenemos datan de los tiempos de Húrin, es decir, ya ha pasado bastante tiempo. Estamos en el año 400 y pico de la primera edad, o sea, justo antes de la Nirnaeth. Y entonces ahí podemos encontrar, por ejemplo, un ejemplo de cómo vestirían, están los cuentos inconclusos, y dice, envuelve por tanto en esta... Es una cosa que le ocurre a Tuor. Tuor se le aparece... Sí, es verdad, aunque los hombres no tienen apenas contacto con los Valar, Ulmo, que es el más majete, el que de verdad se implica más y de hecho es el único que no se va de la Tierra Media, aunque casi ya no interfiera, pero es el único que se queda en la Tierra Media hasta la tercera edad. Está un poco harto de todo el mundo porque no le hacen caso, pero se queda. Sí, el pobre tiene quemadete. Pues se le aparece a Tuor y dice, envuélvete por tanto en esta capa y no te la quites hasta que hayas llegado al final del viaje. Entonces le pareció a Tuor que Ulmo partía su manto gris y le arrojaba un trozo como una capa que al caer sobre él lo cubrió por completo desde la cabeza a los pies. De este modo andarás bajo mi sombra, dijo Ulmo.
Pero no te demores, porque la sombra no resistirá en las tierras de Anar y en los fuegos de Melkor. Es sobre Tuor y su llegada a Gondolin. a Gondor. Que Gondolin sí que merece una nota aparte en la indumentaria de los elfos, porque hemos dicho que la indumentaria civil no va a evolucionar en la Tierra Media en esta edad, porque hay muchos conflictos bélicos, todos seguidos. Pero Gondolin están encerrados. O sea, allí no tienen ningún tipo de conflicto. De hecho, te lees ese capítulo y definen 14 tipos diferentes de armadura, cada una con su color. Hay 14 armaduras y 14 libreas diferentes para los diferentes soldados. Es como, no tenéis otra cosa mejor que hacer que ayudar a vuestros familiares, no sé. Pero bueno, Gondolin es una maravilla del vestuario en esta edad. Sí, por eso en parte queremos dedicar otras conferencias a centrarnos en cosas más concretas, porque es donde de verdad se disfruta. Entonces, y bueno, de los enanos pues tampoco tenemos muchos datos para variar, de verdad que es muy difícil encontrar datos, pero lo que sí es cierto es que cuando ya toman contacto con los elfos, Thingol en un momento determinado le hacen a él un collar maravilloso, es el que podéis ver en la imagen, es el Naulamir, y de hecho a la larga acaba liándose parda por la posesión del Naulamir. Sí. La cita, para abreviar, no os la voy a leer, supongo que habéis tenido tiempo de leerlo vosotros. Y bueno, menciona aparte ya los llamados enanos mezquinos, que son los que os hemos comentado, que eran exiliados y que se los acaban cargando. Nos dicen que estamos tardando mucho, es que es muy larga, es que son muchos, fijaos, todavía tenemos toda la segunda edad por delante. No sé si preferís que lo dejemos ya aquí, porque es un poco... Sí. Hombre, podemos hacer dos cosas. Podemos alargar la segunda y la tercera edad o podemos hacer un debate del vestuario técnico que hemos hecho nosotras versus películas. Vosotras mandáis. El público manda. ¿Qué preferís? ¿Me quiere ir a casa? Dijo. No hemos pedido pizzas, o sea, que No. lo que queráis. No, termina la primera edad. Es que la hemos terminado ya. La primera edad está terminada, sí. Pues entonces ya el debate de película versus... Vale, venga. Pues peor para vosotros, es la parte más interesante. Sí, porque estaba en Númenor. Sí, Númenor, por fin. Bueno. Pues sí. Ya podéis recordar las películas si queréis. Sí, ya. Si queréis hacer alguna pregunta, ella os responderá mayormente, que es la que sabe de verdad. Dime. A ver, yo tengo una pregunta en las películas. Sí. A los hombres, hombres, mujeres, niños, Al pueblo. todo el mundo en la marca en roja y tal, Sí. se les conoce un poco como los vikingos, entre comillas, de la Tierra Media. ¿Pensáis que realmente tenían algo que ver con la indumentaria de los pueblos escandinavos del medievo? ¿O es una invención de Peter Jackson, que le dijo la de vestuario y mira, házmelo así, que queda muy chulo y ya está? Bueno, tenemos dos respuestas. Primera, que un vestuario de cine no es solo hacer una serie de rasgos históricos, es algo que tiene que funcionar en pantalla. O sea, no puedes hacer un vestuario, ni siquiera una producción histórica vas a hacer un vestuario histórico fiel realmente, porque lo que necesitas es hacer una interpretación de ciertos elementos que luego el espectador los pueda entender a través de formas, a través de colores, a través de los elementos que necesites para que se entienda. Entonces, yo creo que las películas emplearon en el motivo, vamos a llamarlo vikingo, porque realmente también se basan un poco en los tapices de Bayona, que lo emplearon para crear contexto simplemente. O sea, necesitamos que la gente reconozca rápidamente que Rohan se asocia con este tipo de forma de vida y la forma más sencilla es hacerlo así. De todas formas, hay un museo de indumentaria normanda que tiene una túnica y un vestido exactamente iguales al blanco de Eowyn y la túnica bermeja de Theoden. Así que sí, por una parte nos basamos en los germánicos, tienen influencias del norte de Europa, pero también son rasgos que están para definirlos de forma muy rápida y visual. No sé si te he respondido bien o no, pero bueno. ¿Alguna pregunta más? ¿Queréis saber algo más? Dispara. De los orcos habéis hablado un poco de la indumentaria, que se supone que van casi desnudos, ¿no? Pero algo de indumentaria llevarían. Sí, llevan armaduras. Bueno, armaduras. Realmente la armadura como tal no se define en ninguna obra de Tolkien. Te hablan siempre de cotas de malla y de ciertas protecciones. De hecho,
Hay una referencia a una panoplia en El Señor de los Anillos, que es cuando aparece un Brahil, que no es un orco. Y ya está, o sea, armaduras como tal no hay. Hay pues, protecciones de brazos, hay brazales, eso sí que sí aparecen. Pero yo intuyo que los orcos, aparte de llenos de mierda, porque es que van muy sucios, van pues, con protecciones de cuero, porque realmente son un pueblo muy tosco, o sea, realmente es lo único que podrían trabajar a un nivel medio decente. Piezas de animales. Eso es, sí. Utilizarían pieles de animales, cuero y luego, conforme se van enfrentando tanto elfos como humanos, lo que hacen es expoliar. Y quedarse la ropa de los muertos. Por eso muchas veces todo lo que llevan está desastrado. ¿Por qué? Pues son prendas rotas, son prendas que han sido agujereadas, ya sea por flechas, por espadas, lo que sea, y luego muy toscamente y muchas veces anillándolo en vez de cosiendo, anillando con trozos de metal de lo que ellos tienen. Es como visten, y digamos que la higiene no está entre sus prioridades, con lo cual tampoco es que lo laven ni le quiten la sangre ni nada. Probablemente porque además más sustancia. No solo sustancia, sino que es más amenazador. Es una manera de resultar más amenazador, y eso, por ejemplo, sí que lo hacían los vikingos, ir pringados de sangre y los pintarse las caras, los pictos sí, y ese tipo, sí, ir con marcas. Se pintaban con isátide las caras. ¿Cómo? Con isátide, la planta que he nombrado antes. Ah. Empleaban los pictos para pintarse en batalla. Perdón. La verdad es que lo divertido empieza en la Segunda Edad, que es cuando los numenorianos la lían parda. La lían parda para variar, pero tardan sus buenos 600 años. Bueno, se tiran 600 años desde que aparecen. Después de la Guerra de la Cólera les premian con la Isla de la Estrella, con la isla de Númenor. Y entonces se van para allá y afortunadamente no están completamente aislados, pero se tiran casi 600 años en el que el contacto con los elfos es mínimo. Y es precisamente cuando más podemos pensar que además tuvieron muchísimos años de paz, en el cual probablemente al principio era más indumentaria y luego ya fueron haciendo moda. Y luego tienen rasgos muy definitorios. Empiezan vistiendo a un estilo bastante parecido al egipcio, también imitando el grecorromano de los dioses, pero de hecho las coronas de la corona, os lo puedo poner si queréis, ya que está por aquí. Ay, no hemos hablado de los Ents. Bueno, ya os hablaremos de los Ents. ¿Veis las coronas? Tolkien describe que precisamente se inspiró en la corona de Egipto, lo que pasa que un poco como echada hacia atrás. Entonces, lo que pasa es que la imagen está un poco cortada, la de abajo, por el montaje de las diapositivas, pero de hecho representarían... primero el Reino del Norte. El Reino del Norte, Arnor. El Reino del Sur y el Reino Unificado. Gondor y la versión unificada de los dos reinos. Eso es. Y luego, a lo largo de todo el desarrollo de su historia, que son, no sé, muchos siglos, van avanzando, y aquí la inspiración histórica sí es mucho más clara, ¿vale? Aquí además hemos encontrado estudios y libros que ya os contaremos otro año, animáis a venir, y empiezan vistiendo, como os decimos, estilo egipcio, estilo grecorromano, para llegar a ser un primitivo bizantino. Eso es. Túnicas, muy ornamentado, con clases sociales bien diferenciadas, y es la parte más interesante. Luego cuando ya... Sí, pero es interesante por los 7 siglos de paz que se pegan al principio de la Segunda Edad, y todos los siglos de paz entre la guerra contra los elfos y Sauron, el periodo de paz hasta que Númenor cae y el periodo de paz hasta la última alianza. O sea, tiene estos conflictos principales y luego es todo paz, y no voy a decir alegría, pero sí es una edad bastante tranquila. Sí, entonces las cosas evolucionan en todos los sentidos. Sí, es ahí cuando podemos, lo que ella mencionó tantas veces de no es que enchufemos a Númenor, no, es que realmente ellos se dedicaban a navegar, y como navegaban probablemente fueron los que descubrieron muchos de los minerales, de las plantas y de las técnicas, incluso probablemente algunas las pudieron robar, entre comillas, de otros pueblos, ¿no? En intercambios comerciales o de otro tipo. Sí, ya conocemos las aficiones de Isildur. Sí. Pues fue cuando encontraron la seda, los capullos de seda de los gusanos y bla, 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 y ahí probablemente fueron ellos los que refinaron, y por lo tanto probablemente al principio, de hecho, la seda solamente estuvo al alcance de los reyes y de las casas más nobles, y el pueblo seguiría vistiendo de algodón, de lino, etc. Bueno, pues... Dime. A ver, yo más o menos lo que me ha quedado claro es que en la primera edad no se basaba la forma de vestir de los elfos o de los Valar, no se basaba tanto en el diseño, sino en ropa práctica, ¿no? Eso es. Del cuerpo. O sea, me imagino que entonces se distinguía más a los grandes reyes o tal, o a la clase burguesa, más por el trabajo artesanal en accesorios. Sí, así es, o en colores, por ejemplo. Como antes, al principio de todo, os he nombrado que la moda tiene un carácter bastante sociopolítico a lo largo de la historia.
tenemos leyes o edictos y demás que dictan el uso de cada prenda que puede hacer un habitante. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo que esté la primera edad, podríamos suponer que por el tipo de sociedad los elfos tuviesen un código que fuese similar al código locreano de la antigua Grecia. Esto era un código, había como 300 normas que te decían, por ejemplo, que un soldado no podía llevar un calzado rojo, por ejemplo, o no podía llevar adornos en el bajo de la túnica si no tenía rango de general. Ese tipo de cosas. Así tendríamos prendas muy básicas, pero con diferentes adornos estableceríamos las clases sociales. No sé si te he respondido, pero sí, luego también. El trabajo era artesanal en el sentido de eso es. ¿no? Collares, sí. Cosas así. Ornamentación, masonerías. Incluso una cosa que podríamos aventurar es que, dado que no todos los elfos se dedicaban al mismo tipo de artesanías, definieran un poco su manera de vestir acorde con eso que ellos hacían. Yo me imagino siempre a los teleri vistiendo de colores más claros y de tejidos que aguantaran muy bien la humedad. Yo me los imagino utilizando muchísimo el lino, por ejemplo. El ramio, por ejemplo, también. Y el ramio, exactamente. Y vistiendo de azules, de tonos azules y verdosos. Y sin embargo, a los Noldor me los imagino más utilizando rojo, porque lo suyo era la creación de joyas, era lo que más les llamaba la atención. Y siendo más ostentosos, mientras que los teleri serían más discretos, no humildes en el sentido de mala calidad, sino humildes de que directamente es que no les interesa. ¿Por qué? Porque ellos quieren crear barcos y quieren tener un vestuario acorde con esa actividad que les va a exigir una serie de movimientos y necesitan libertad, necesitan estar cómodos. Necesitan que no se pudra la ropa por el contacto con el agua. Y luego, es que me lo acabas de recordar, los teleri realmente lo que hacían en la primera edad era comerciar con perlas de Valar. O sea, ahí tenemos también la parte de ornamentación. Las vendían o regalaban a Doriath. No sé si te hemos respondido bien o mal, pero si no, sigue preguntando. ¿Sabes qué pasa? Que, por ejemplo, en las películas del Señor de los Anillos, que ya sé que no tiene nada que ver con la primera edad, pero, por ejemplo, el vestuario que llevan los personajes recuerda más a las leyendas artúricas, por ejemplo. Eso es. Es muy inglés de esa época, ¿no? Eso es un punto buenísimo. Entonces, realmente, si ni siquiera eran de ese tipo de las prendas que se utilizaba en la tercera edad, si eran, pues, llegar a imaginarme las prendas que podían utilizar en la primera edad, ya me parece un desconocimiento. De hecho, como Tolkien dejaba tan poquitas pistas, por ejemplo, la ilustradora, no recuerdo su nombre ahora mismo, la de Egidio, el granjero de Ham. Karen... No lo recuerdo bien. Bueno, la ilustradora que ilustró a Egidio, el granjero de Ham, le dejó muy sorprendido a él, aunque le pareció bien, precisamente por lo que tú dices, porque lo que le llamaba a la imaginación, lo que le hacía recordar eran las leyendas artúricas. No, era Pauline Vines. Pauline Vines, eso, que fue la primera ilustradora de cuando se publicó por primera vez Egidio, el granjero de Ham. Eso es. Y es verdad que tendemos a imaginarnos así, pero si os acordáis, no sé si habéis visto, por ejemplo, Excalibur, ¿vale? No tiene que ver con Tolkien. Bien, Excalibur es una película en la que les ocurre un poco lo que le ocurre a la propia El Señor de los Anillos, y es que utilizan una serie de armaduras que no tienen nada que ver con el periodo del que están hablando. Utilizan armaduras completas ¿cómo se llama? De placas enormes, o sea, de estas que se tallan y que van, bueno, no las hacen ornamentadas, que también se las ponen, por ejemplo, al rey, a Theoden, a Éomer, a los más nobles entre los Rohirrim les ponen ese tipo de armadura, aunque también llevan cota de malla, pero llevan las sombreras, los brazales, todo eso los llevan muy ornamentadas, y eso no es propio de esas épocas. La gente, o sea, en Excalibur deberían haber llevado cuero con algo de malla, nada de armaduras completas. No sé si habéis visto la película. No. Pues muy mal, hay que verla. Es muy buena, es una peli muy chula. Sobre todo porque utiliza un lenguaje muy literario, y a mí eso. Vale. Perdona. ¿Alguien quiere preguntar algo más? No mordemos, ¿eh? Si queréis, vamos a dar un fuerte aplauso. Sí, gracias por aguantarnos. Muchas gracias por la paciencia. Y eso, esperamos que os animéis a venir, aunque el año que viene no sabemos dónde van a ser las charlas. Eso venía a comentar. Bueno, igual las hacemos por Skype. Como sabéis, lo que os he comentado antes, esta facultad, que es donde hemos hecho durante 17 años
años los encuentros con Tolkien va a estar en obras durante 3 años, entonces el año que viene no sabemos dónde vamos a hacerlo, pero lo vamos a hacer. Sí que deciros que como siempre intentamos hacer los encuentros con Tolkien muy cerquita del día 25 de marzo, que es el Día Mundial de Leer a Tolkien, estad atentos en redes sociales un poquito para cerca de ese día, porque será cuando hagamos los 18º encuentros con Tolkien. Y nada, emplazaros aquí mañana a la misma hora, ¿vale? Que tendremos la última de las charlas en la facultad y el domingo en el Multiverso. Y gracias por venir. Muchas gracias. Tenéis que hacer, en serio, ahora os lo digo, un ensayo para los alumnos, por favor. Sí, pero lo haremos cuando estén completas todas las cosas. No te preocupes, si ya la tenemos. Y de hecho, Pero esto lo vamos a te hacer. podemos sacar un texto de 1000 páginas. Pero es que mola un tranquilamente. montón porque muchas de las cosas que habéis hablado en Historia del Arte las damos. Estoy muy nerviosa. Pues no se ha notado, Al ¿eh? final